Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que están escuchando, los que están viendo el video. Un saludo cordial. El día de hoy vamos a estudiar un tema muy importante. Tal vez se podría decir que es la continuación del tema anterior. El tema anterior tocamos en cuanto a la organización de 1863. Si tú eres adventista, muy bien sabrás que nuestro movimiento comenzó el año 1844, un 22 de octubre, cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Pero luego de eso la iglesia poco a poco se iba organizando, iban entrando más miembros, la verdad iba creciendo, las doctrinas y nuestros pilares cada día y cada año se fortalecían. Entonces llegó un punto donde tenía que organizarse la iglesia, y todo ese tema lo tocamos el anterior video, el anterior tema. Vimos todo lo que los pioneros hicieron para poder organizarse, y hemos visto también si esa organización de 1863 es la misma la cual es hoy la organización adventista. Más que todo, el día de hoy vamos a tocar el tema: la organización legal de la iglesia adventista es la misma que hoy es la corporación adventista. Ahí están los pioneros del mensaje adventista. Está ahí José Bates, James White, Uriah Smith, John Norton Lowbrough, John Nevis Andrews, la mensajera del Señor, y tres también que tal vez no se les conoce mucho, quienes Joseph Harvey Wagoner, Merritt Earton Cornell y Roswell Fenner. Hubo muchos más, pero ellos son los que se destacan en cuanto a cómo se organizó legalmente la iglesia. Muchos creen hoy que la iglesia actual organizada es la misma la cual se organizaron los pioneros, hablando legalmente. Hoy vamos a ver y adentrarnos cómo se organizaron legalmente la iglesia. Vamos a ver desde sus inicios y cómo hoy se convirtió corporación adventista. Y es importante y que todo adventista debería conocer. Pero antes, como siempre les digo, vamos a hacer una oración para que Dios nos pueda guiar en este estudio para poder abrir sus santas escrituras. Yo aquí me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes con la oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de otro estudio más. En esta ocasión estamos, Señor, estudiando tu palabra en cuanto a cómo tú organizaste tu iglesia. Puedas perdonarnos nuestras iniquidades, transgresiones, Señor. Ayúdanos a comprender cada punto de la historia, de la profecía, y así también actuar en los días de hoy para poder decir a la hermandad cómo se ha organizado antiguamente y cómo nosotros tenemos que ver ese ejemplo cuando tú los guiaste. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas y puedas bendecir la vida de aquel que esté escuchando, o la hermana o el hermano que siempre escuchen los videos. Todo eso te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Leímos el libro de Mateo, las palabras de nuestro Salvador. Mateo 18:20 nos dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nosotros como adventistas, como cristianos, tenemos que entender el término iglesia. La iglesia son aquellos miembros, sean 2 o 3, estén congregados en una casa de un hermano, estén en un lugar así humilde debajo de un árbol. Esa es la iglesia de Dios. Como Cristo mismo dijo: donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo. Cristo está mediante su Espíritu Santo acompañando a aquellos que se reúnen a estudiar la verdad. Y quiero leer esta cita del libro, el matinal Alza tus ojos, la página 313, el párrafo 5 nos dice: Dios posee una iglesia, no es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20.
Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Letters and Manuscripts, volumen 4, 1886, el párrafo 17. Aquí muy bien nos dice que la iglesia de Dios son aquellos que lo aman. No es la iglesia oficial establecida, no son las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Esa es su iglesia, aún entre muy pocos. Si el día sábado se reúnen pocos, sean 15, hasta 2 o 3, esa es la iglesia de Dios. Y Dios reconoce a esos pocos humildes que lo aman y que guardan sus mandamientos. Entonces, con ese concepto de iglesia, nosotros vamos a poder comenzar este estudio, porque más que todo vamos a adentrarnos en cuanto a la organización legal. Hoy en día podemos ver muchas iglesias unidas con el Estado y tristemente también la iglesia adventista organizada o corporación está unida con el Estado. Y esta doctrina de la unidad de separación de iglesia y Estado es muy importante que lo entendamos. Pero la pregunta siempre nos ha surgido: ¿cómo los pioneros hicieron para organizarse, para poder tener propiedades? ¿Y a cuál nombre estaban aquellas propiedades? Y en los días de hoy, ¿cómo ha cambiado totalmente ese concepto? Eso es lo que vamos a ver. Por eso es muy importante que conozcamos y defendamos nuestras doctrinas que nos caracterizan y siempre ha caracterizado al pueblo de Dios. En el conflicto de los siglos nos dice muy bien que había siempre en cada momento de la historia un pueblo que ha amado a su Dios, que ha guardado el sábado, que ha guardado la ley. Y también ha caracterizado de una separación de la iglesia con el Estado. Porque en el conflicto muy bien nos dice que la iglesia primitiva ha buscado tanto el poder civil que cada paso que ellos daban se iban aliando más y más con el Estado, cuando se iban agarrando del brazo del Estado, y en un momento se convirtió el papado. Por eso es muy importante que nosotros entendamos este tema. Voy a empezar leyendo la declaración del pionero George Storrs, que se encuentra en este libro, la cual también en el otro estudio mencionábamos tanto este libro del pastor John Norton Lowborough, que este libro, La Mensajera del Señor, lo dice, que todo adventista debería leerlo y también que nuestros dirigentes deberían hacer circular este libro. Hay un capítulo que nos habla totalmente de la organización de la iglesia, la cual lo leí. Todo el capítulo titula La organización. Te invito a que puedas leerlo todo y más que todo en este punto de la historia, cómo se organizó la iglesia. Te invito a que puedas leerlo del libro del hermano Lowborough. Y quiero empezar con esta declaración que hizo George Storrs. Tal vez no te suene mucho el nombre o no sabes quién es George Storrs. Él fue un pionero millerita en las épocas de Guillermo Miller. Él ayudó para que muchos puedan convertirse al adventismo en ese entonces de 1844. Al principio la iglesia, hablando de Guillermo Miller, era organizada, pero no con el objetivo de tener propiedades, porque ellos pensaban que Cristo iba a venir pronto, entonces para nada serviría que una iglesia pueda tener propiedades, así como iglesias, editoriales. Entonces la declaración de George Storrs hizo retumbar a los pioneros adventistas para que ellos se puedan organizar al principio. Y voy a dar lectura a lo que dice George Storrs, que se encuentra también en el libro El Gran Movimiento Adventista, que sus siglas serían GMA, la página 287, el párrafo 1. Entre paréntesis puse la página que está en el libro físico. En este libro físico, en la página 296, pero pienso que la mayoría tal vez de ustedes lo pueden buscar en el virtual. Nos dice de la siguiente manera: cuídense de no procurar organizar otra iglesia. Ninguna iglesia puede ser organizada por la invención del hombre, sino que llega a ser Babilonia en el momento en que se organiza.
El Señor organizó su propia iglesia con los fuertes vínculos del amor. Más fuertes no se pueden hacer. Y cuando tales vínculos no pueden sostener a los profesos seguidores de Cristo, dejan de ser sus seguidores y caen del cuerpo en consecuencia. Entonces vemos aquí que George Storrs dijo: cualquier iglesia que se organice llega a ser Babilonia. Entonces, cuando pasó el chasco en el movimiento adventista, el gran movimiento adventista, no se organizaron de tal manera legalmente, y tampoco había una organización bíblica detallada en cuanto a los ancianos, diáconos, al orden evangélico. Más que todo porque había hombres como él que dijeron: si Cristo va a venir pronto, ¿para qué nos vamos a organizar? Pero tristemente sabemos que Cristo no vino. En 22 de octubre de 1844 hubo un gran chasco en la iglesia. Muchos apostataron de la fe adventista, apostataron totalmente del mensaje del segundo advenimiento, y así fueron enemigos del remanente que quedó. Y cada año que pasaba iban averiguando las doctrinas adventistas, así como Hiram Edson con la doctrina del santuario, y con el hermano Crozier. Y Joseph Bates también estudiaba en cuanto a la verdad del sábado, y conoció a la hermana White, a James White, cuando eran muy jóvenes. Y así vino el pionero John Norton Loborough, vino el pionero John Nevis Andrews, después se unió Urias Smith, muchos pioneros del mensaje. Pero hubo un punto donde tenían que organizarse como iglesia. Entonces, para poder ver esa organización, quiero dar lectura a Testimonio para los Ministros, que también cité el anterior estudio, pero para poder comprender lo que vamos a estudiar, quiero dar lectura a lo que dice Testimonio para los Ministros, la página 24, el párrafo 2. Que nadie albergue el pensamiento de que podemos prescindir de la organización. La erección de esta estructura nos ha costado mucho estudio y muchas oraciones. Que ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado como para intentar derribarla, porque así crearíais una situación en la que ni siquiera soñáis. En el nombre del Señor os declaro que la organización ha de permanecer fortalecida, establecida, fijada a la orden de Dios. Avanzad. Esta cita es muy importante para nosotros, porque aquí muy bien nos dice que nadie albergue el pensamiento de que podemos prescindir de la organización. En otras palabras, que podemos dejar esa organización, la cual se organizó a sus principios, la iglesia. Y muchos sacan esta cita diciendo que no debemos salirnos por nada del mundo de esa organización, pensando en la corporación, la cual es hoy la iglesia. Pero aquí tenemos que ver en su contexto que la mensajera del Señor estaba escribiendo pensando en una iglesia que nunca se uniría con el Estado, que nunca se uniría en el ecumenismo, y que no entrara la mundanalidad en los templos. Pero hoy en día vemos todo lo contrario a esa organización. Nosotros confirmamos la organización de 1863 en cuanto al orden bíblico, el orden evangélico. Pero más que todo, hoy vamos a ver en el asunto legal. Al principio podemos ver que James White era el dueño de la editorial Review and Herald, que al principio se llamó The Adventist Review and Sabbath Herald, y Dios mismo le dio la visión a la mensajera del Señor que pueda publicar artículos. Los primeros que salieron de Review and Herald, The New Instructor, The Signs of the Times. James White era el promotor, se podría decir, el primero que compró la editorial adventista, pero lo compró con los recursos también de los hermanos que le donaron a él, con sus propios recursos. Y así, poco a poco, iban armando la editorial con su oficina para poder publicar las primeras publicaciones de los periódicos adventistas. En el año 1857 ya estaba establecido la editorial adventista, liderada por James White. Entonces, los hermanos de Battle Creek le dijeron: ¿por qué no trasladas la editorial que estaba en Rochester, Nueva York, hasta Michigan, en Battle Creek? Entonces el hermano White trasladó las editoriales a Battle Creek.
Pero hubo un problema, más que todo una preocupación, porque los hermanos temían si algo le pasara a James White, si él tal vez llegara a fallecer, perderían toda la editorial porque estaba todo al nombre de él. Y el mismo hermano White escribe en la Advent Review and Sabbath Herald, que se encuentra en este mismo libro. Esas palabras escribe James White, que se encuentra en el 23 de febrero de 1860 de la Advent Review and Sabbath Herald. Y quiero dar lectura a lo que James White dijo. Esperamos, sin embargo, que el tiempo no esté muy distante cuando su pueblo estará en la situación necesaria para ser capaz de obtener seguros para las propiedades de la iglesia, mantener sus casas de reunión de una manera apropiada, que quienes hagan sus testamentos y desean hacerlo puedan destinar una porción al departamento de publicaciones. Rogamos a nuestros predicadores y líderes que presten atención a este asunto. Si alguien objeta a nuestras sugerencias, ¿podrían ellos, por favor, escribir un plan como pueblo que podamos adoptar? Aquí el pionero James White está diciendo que va a llegar un punto donde vamos a necesitar tener las propiedades legalmente. Esa era la preocupación de James White. Y él dice que las casas de reunión también tengan que tener esa organización legal. Y él hace una recomendación. Quienes hagan sus testamentos puedan proporcionar también al departamento de publicaciones, él dice. Y rogamos a nuestros predicadores, a nuestros ministros, también a la membresía, que si están opuestos a este plan, puedan presentar en la escritura cómo podemos nosotros organizarnos, más que todo en el asunto legal. Esas recomendaciones hace James White el 23 de febrero de 1860. Y para poder entender un poco más de nuestra historia, voy a citar el libro que también cité en anteriores estudios, Portadores de Luz. Quiero dar lectura a la página 90 y nos dice: como ocurrió al fin, el tema de la propiedad legal de bienes, las iglesias y la oficina publicadora eventualmente impulsó a los observadores del sábado a tener una organización formal. Como las congregaciones locales no eran corporaciones legales, no podían poseer los títulos de las casas de culto construidas con sus contribuciones. Estas capillas eran propiedad legal del creyente que había construido con el sitio para la construcción. En caso de que esta persona muriera o apostatara, podían producirse serias complicaciones. Entonces, cuando iban adquiriendo más propiedades, eventualmente se impulsó que los observadores del sábado, los primeros adventistas, los pioneros, se organizaran legalmente. Al principio, las casas de culto se construyeron primeramente en el año 1855. Como hemos estudiado en el anterior video, ustedes se acordarán que las primeras construcciones eran en 1855, porque mucho más antes los primeros adventistas se reunían en carpas, en las casas de los hermanos. Pero cuando ellos empezaron a construir las iglesias, no estaba al nombre de una organización, de un grupo de personas, estaba al nombre solamente de un hermano. Vamos a suponer que tú has abierto tu iglesia, te has convertido en misionero de sostén propio y estás haciendo la obra. Se están reuniendo en tu casa con tu familia, con tus hijos. Invitas a más amigos, más hermanos, pero llega un momento donde ya están más, mucho más, y ya no entran en tu casa. Y tú dices, construyamos una iglesia. Y los hermanos van donando. Tú donas una cantidad de dinero para que se construya ladrillo por ladrillo y se construye. Y al final tú te preguntas, ¿y a cuál nombre va a quedar la iglesia? Al principio ellos construían los templos, pero estaba el nombre el que dio más dinero. Entonces, de esa manera estaba organizada al principio. Como hemos estudiado el anterior tema, el hermano David Hewitt dio la sugerencia de que en su casa misma se puedan reunir.
y se reunían 8 hermanos cada sábado en la casa del hermano David Hewitt, los primeros adventistas. Estaba al nombre de él la propiedad, pero cuando ellos iban construyendo le ponían a nombre de un hermano específicamente. E imagínate tú que cuando ya construyan la iglesia, entonces le ponen a nombre de un hermano. Y ese hermano en un momento llega a apostatar de la fe y dice: ustedes no creen en mi mensaje. Entonces empieza a votar a todos los miembros. Y él puede hacer lo que sea con la propiedad porque está a su nombre. Eso es lo que pasó al principio en una casa de culto en Cincinnati, cuando un hermano apostató de la fe y convirtió en una casa de licor, de vino. Y los pioneros se preocuparon, y esas preocupaciones llevó a que la iglesia se organizara legalmente. Y en este libro, la cual mencioné en el Gran Movimiento Adventista, como leímos en el anterior tema, hubo discusiones, más que discusiones, tal vez un análisis de poder organizarse legalmente. Del 28 de septiembre al 1 de octubre, ellos tuvieron reuniones, los primeros pioneros, para poder hablar en cuanto a la organización legal. Y voy a dar lectura a lo que nos dice. Durante el verano de este año hubo deliberaciones más o menos amistosas sobre este tema en la Review y en una reunión general de representantes de nuestro pueblo de Michigan y varios otros estados celebrado en Battle Creek. Desde el 28 de septiembre hasta el 1 de octubre, un análisis completo y libre de la organización legal con el propósito de mantener las oficinas y otras propiedades de la iglesia, casas de reunión, etc. Esta discusión se encuentra plenamente desarrollada en la Review, volumen 16, número 21, 22 y 23, publicados el 9, 16 y 27 de octubre de 1860. Entonces, los pioneros se reunieron del 28 de septiembre al 1 de octubre de 1860 para poder consolidar, para poder organizarse en cuanto a las propiedades de la iglesia. Y en la Adventist Review and Sabbath Herald se encuentran todas esas reuniones que ellos tuvieron. Y yo busqué en la Advent Review and Sabbath Herald para poder comprobar y adentrarme cómo se organizó la iglesia en sus inicios legalmente. Tú puedes ver en la pantalla, en la fecha del 17 de mayo de 1860, hubo las primeras convocaciones de este tema. Las primeras publicaciones hablando en cuanto a la organización legal. La preocupación estaba a manos de James White, porque él era como el líder de toda la iglesia, con John Norton Lowborough, con Andrews, con José Bates. Entonces él publicó en la Advent Review la preocupación que él tuvo en cuanto a la organización legal de la iglesia. Al principio de la carta podemos ver que él estaba preocupado en cuanto al mensaje del segundo ángel. Él predicó del mensaje de los 3 ángeles. Estaban estudiando ese tema tan importante que nos caracteriza como adventistas. Entonces él hace la pregunta de que si nosotros nos organizamos legalmente, podemos constituir ser Babilonia. Si nosotros tenemos propiedades como ciudadanos estadounidenses, dice él, porque estaban en Estados Unidos. Entonces pregunta al hermano Lowborough, al mismo que escribió este libro, le pregunta: hermano, ¿tú crees que nosotros nos organizamos para poder adquirir propiedades legalmente? ¿Estaríamos formándonos parte de Babilonia? Y la carta que ustedes ven es la respuesta del hermano Lowborough a la pregunta del hermano White, de James White. Entonces le responde el hermano Lowborough, y quiero dar lectura, porque aquí el hermano Lowborough da las indicaciones de cómo debemos organizarnos legalmente. Nos dice de la siguiente manera en la Advent Review, 17 de mayo de 1860, la página 204, el párrafo 28. En lo que he dicho con respecto a la organización para poseer legalmente la propiedad, no considero que esté quitando nada de la fuerza de la verdad real del mensaje del segundo ángel. Si tienes propiedad como iglesia legalmente,
nos constituye parte de Babilonia, no puedo ver por qué no nos convierte en miembros individuales de Babilonia para tener propiedad legalmente. El hermano Loughborough responde a la pregunta del hermano James White. Él le dice, yo no considero que esté quitando nada de fuerza si nosotros nos organizamos legalmente. En cuanto al mensaje del segundo ángel, ya que Apocalipsis 14:8 nos dice, ha caído Babilonia. Entonces la pregunta del hermano White era tan contundente y el hermano Loughborough responde esa pregunta. Si realmente fuera de esa manera, nos convertiría en miembros individuales de Babilonia a cada uno de nosotros. Y sigue diciendo él, si nosotros como pueblo hemos tenido miedo de usar medios legales para evitar que nuestra propiedad individual caiga en manos de los siervos de Satanás, no puede haber peligro de ser demasiado laxos con respecto a la propiedad de la iglesia. Daré el estatuto del estado de Michigan. Y aquí el hermano Loughborough da el estatuto del estado de Michigan. Ese estatuto es muy importante, queridos hermanos, queridos amigos. Y quiero dar lectura a la sección 26 de recopilación de leyes de Michigan, el volumen 1, para poder entender cuáles eran las leyes del estado de Michigan. Y nos dice de la siguiente manera: ninguna concesión, traspaso, invención, arrendamiento de bienes inmuebles, dedicados o apropiados para los fines, o que parezcan estar destinados a ser administrados o controlados por cualquier congregación o sociedad, o cualquier funcionario o funcionarios de la misma, en su capacidad oficial, conferirán ningún derecho, título o interés a cualquier persona o personas a las que se les pueda otorgar tal concesión, traspaso, legado o arrendamiento, a menos que la misma se haga a una congregación organizada bajo algún estatuto de este estado o del último territorio de Michigan, o bajo las disposiciones de esta ley, o bajo alguna ley que se apruebe más adelante, enmendando o alterando la misma. Recopilación de leyes de Michigan, volumen 1, página 660. Entonces el hermano Loughborough está dando las declaraciones y el estatuto, mejor dicho, del estado de Michigan, las leyes para tener una propiedad. Y hemos leído la sección 26. Si ustedes quieren tener propiedades, quieren tener y administrarlas, sea una sociedad o una congregación, pueden tenerlo, pero si están organizados, dice la ley de Michigan, a menos que la misma se haga una organización congregacional. Eso es lo que pedía la ley de Michigan al principio. Ustedes quieren terrenos, ustedes quieren propiedades para poder administrarlas. Muy bien, está bien, pero tienen que estar organizados. Eso es lo que hemos leído, queridos hermanos. Y sigue hablando el hermano Loughborough para poder entender este asunto. Algunos retroceden como si fuera un asunto temible organizarse legalmente, pero yo no lo considero así. Y tal vez un artículo o dos sobre este punto de lo que se requiere para organizarse legalmente pueda ayudar a la mente de algunos. El estatuto de este estado dice, y él lee las leyes compiladas y el volumen 1 de la página 660, la sección 2, lo que leímos en la anterior diapositiva, hablando del pionero Loughborough, citó las leyes de Michigan, y en esa ley nos decía, a menos que ustedes estén organizados, entonces no podemos darles propiedades. El hermano Loughborough cita las leyes compiladas de esa ley de Michigan, y quiero dar lectura a lo que dice. Será lícito para cualquier número de personas mayores de edad, no menos de 5, que deseen formar una iglesia, congregación o sociedad religiosa, quienes firmarán estatutos de asociación con ese fin, para reunirse en tal lugar que ellos elijan, y por una pluralidad de votos por cédula, elegir cualquier número de personas discretas laicos, no menos de 3 ni más de 9 en número, como fideicomisarios,
para hacerse cargo de los bienes pertenecientes y tramitar todos los asuntos relativos a las temporalidades de tal iglesia, congregación o sociedad religiosa. Leyes compiladas, volumen 1, página 660, la sección 2. Entonces, queridos hermanos, hemos leído las leyes compiladas del estado de Michigan. Y el estado de Michigan dijo de esta manera: si ustedes quieren tener propiedades, elijan no menos de 3 personas, no más de 9, para que ellos se hagan cargo de los bienes pertenecientes y que puedan tramitar los asuntos relativos a las temporalidades de la iglesia, congregación o sociedad religiosa. En otras palabras, la iglesia tenía que elegir no menos de 3 personas, no más de 9 personas, para que se hagan cargo de tramitar los asuntos legales, lo que pedía la ley. Podemos decir los impuestos, el pagar la luz, el agua, todo lo que pide la ley en cuanto a tener un terreno, una propiedad. Ellos tenían que firmar estatutos de asociación para reunirse en ese lugar. Imagínate tú, hermano o hermana, ya has construido tu iglesia, ya te has organizado también bíblicamente. Tienen que poner la iglesia a un nombre. Ustedes eligen no menos de 3 hermanos, no más de 9. Supongamos 7 hermanos. A nombre de esos 7 hermanos, de esos 7, iba a estar la propiedad de la iglesia. Ellos podían pagar los impuestos y todo lo que requería la ley. Eso es lo que pedía el estado de Michigan al principio, en los tiempos de los pioneros. Y sigue hablando el hermano Lowborough en cuanto a la declaración. Algunos pueden sorprenderse ante la idea de firmar artículos. La ley no nos llama a adoptar un credo humano de ninguna manera. Nosotros como pueblo tomamos la Biblia como nuestra norma de fe y creemos que es un credo suficiente. No sé si sería peor para una iglesia poner sus nombres en un artículo o artículos declarando los hechos con respecto a la manera en que estamos asociados juntos que declararlo verbalmente. Aquí el pionero Lowborough está diciendo: muchos se sorprenden de que nosotros tomemos la idea de firmar artículos, porque muy bien hemos leído que la ley de Michigan dice: quienes firmarán estatutos de asociación. Cuando tú compras una propiedad en la casa que tú estás viviendo o compraste un terreno, tenías que firmar artículos para que esa propiedad esté a tu nombre. Entonces, para que la propiedad, las iglesias, estén al nombre del individuo o a ese grupo de 7 hermanos, no menos de 3 ni más de 9, tenían que firmar artículos. Y muchos se sorprendieron, muchos hermanos en ese entonces. Por eso el hermano Lowborough, el pionero, dice: muchos se sorprenden de la idea de firmar artículos. Y él recalca esa parte: la ley no nos manda que tengamos un credo humano. Nuestro único credo es la palabra de Dios. El credo suficiente, dice el pionero Lowborough. Esa era la controversia, queridos hermanos, en los tiempos de 1860. La ley que los pioneros se enfrentaron en Michigan, en Battle Creek. Pero hoy las leyes religiosas no son de esa manera. Hoy te piden un credo y te piden que todo esté a nombre de una sociedad, así como tal vez iglesia adventista, que todas las propiedades estén a un nombre. Pero al principio no era así. Al principio seleccionaron no menos de 3 ni más de 9 para que esté a su nombre. Pero hoy las leyes de la asociación religiosa tristemente no son así. Y vamos a aclarar este punto más adelante con los escritos que vayamos leyendo de los pioneros. Y sigue diciendo el pionero: la ley requiere además que los inspectores de la primera elección de oficiales extiendan un certificado de la elección de tales oficiales. Tenía que haber un certificado de aquellos individuos y hagan reconocimiento ante un juez de que la
ejecutaron. El hecho de que así se organicen con dicho certificado se hará constar en la secretaría y entonces podrán tener bienes en forma legal como se muestra arriba. Tenían que tener los individuos certificados y tenían que ir ante un juez para que la ejecutaran. Y así se otorgarían dichos certificados. Así el hermano Loboró responde al hermano White, porque ese era el contexto al principio. El hermano White estaba preocupado en cuanto a asociarse legalmente. Y el hermano Loboró cita las recopilaciones de Michigan y también a la ley del estado de Michigan para poder ver los asuntos de cómo el estado te pedía para que tengas una propiedad. Y aquí vemos que los pioneros eran hombres temerosos de Dios. Ellos dijeron, no nos está pidiendo un credo. Si nosotros un día nos piden un credo, ahí es cuando no vamos a tener nada que ver con el Estado. Y esas palabras se encuentran en la misma carta. Y dice, ¿qué hay en la Biblia en contra de organizarse como le exige la ley? Si está en conflicto con algún mandamiento directo del Señor, no lo veo. Si no es así, ¿qué tiene de malo? ¿Dónde está el argumento para probar que nos hará parte de Babilonia organizarnos así? Parece que hemos llegado a un punto en el que se debe hacer algo para mantener la propiedad de la iglesia. No he visto ningún otro plan sugerido hasta ahora que satisfaga el caso en cuestión. Espero que la iglesia esté de acuerdo en esto, así como en todos los demás temas. El Señor guiará rectamente a su pueblo. Él está diciendo, no hay ningún hermano que haya puesto una solución a este problema, porque he visto que realmente necesitamos organizarnos legalmente como iglesia, y en la Biblia no podemos encontrar algo que nos hable en cuanto a este asunto, y si estamos mal, díganme con la palabra de Dios si organizarnos legalmente está incorrecto, dice el hermano Loboró. Y al principio vemos que él dijo que la ley no nos pide un credo. Y así, hermanos, el 17 de mayo, el hermano Loboró da las primeras bases para la organización. Luego, ellos se organizan para poder hablar entre todos los pioneros, representantes del estado de Michigan y de otros lugares, para que puedan reunirse y hablar este tema en cuanto a la organización legal. Y ponen a un presidente para esas reuniones. El presidente fue primeramente José Bates. El secretario era el hermano Urias Smith. Y tenemos que entender que esta reunión, el primer presidente no era lo mismo de la Asociación General, que se conformó en 1863, la cual hablamos en el anterior video. Esta asociación que ellos hicieron fue más que todo para consolidar las reuniones que ellos iban a tener para poder organizarse legalmente. Nombraron a José Bates como su presidente y a Urias Smith como su secretario. Después del 29 de septiembre, los hermanos se reunieron para hablar el tema de la organización. Y quiero dar lectura todos los pasos que ellos hicieron para poder organizarse legalmente y cómo cada pionero comentaba y comentaba para que puedan formar ya una base en cuanto a este tema de la organización legal. Dice así el hermano White: que se entienda completamente que solo hemos sugerido la organización legal necesaria para mantener la propiedad de la iglesia y hemos recomendado la forma más simple posible. Hemos presentado algunas de las necesidades del caso. No podemos tener nada que decir con respecto a lo que se hará hasta que se decida si se tomaran medidas para que la iglesia desempeñe su cargo de publicación. Aquí el hermano está diciendo, hemos sugerido, queridos hermanos, la forma más simple posible para que podamos organizarnos legalmente. Y aquí el hermano White les recuerda a los hermanos
que a su nombre de él estaba todas las propiedades de la iglesia, hablando de la Review and Herald y las demás que estaban comprando, las editoriales, las imprentas. Y él dice: pero como he tomado la iniciativa de juntar esta propiedad y el negocio se ha hecho a mi nombre, soy el único propietario legal de la misma y estoy muy ansioso de poner esta propiedad en manos de los funcionarios que usted designen para que la posean y la administren legalmente. El hermano White dijo: soy el único propietario. Y como mencioné al principio, desde 1855 ellos estaban en Vermont, el estado de Nueva York, en Rochester, pero los hermanos de Michigan y de Vermont le dijeron al hermano White: solicitamos, hermano White, que también se traslade las imprentas a Battle Creek. Entonces ellos lo trasladaron a Battle Creek, y ahí es cuando estaban preocupados los hermanos de que todas las propiedades estén a nombre de James White. Entonces, como hemos leído, el hermano White dijo: soy el único propietario legal y estoy dispuesto para entregar a los funcionarios y a los que ustedes digan y nombren para que ellos lo administren. El hermano White estaba dispuesto para poder entregar esas propiedades. Y ahí también podemos citar al hermano Moses Hull, quien fue uno de los primeros pioneros adventistas que después se convirtió en espiritista. Él estaba entre ellos, el hermano Moses Hull. Estaba también el hermano Sperry. Él era uno de los primeros pioneros adventistas sabatarios. También estaba el hermano Joseph Harvey Wagoner, quien fue el padre de E.J. Wagoner. Muchos hermanos que no conocemos tal vez ni sus nombres, quienes iniciaron con la organización, son tan importantes, queridos hermanos, que lo conozcamos. Y ahora quiero citar al pionero Cornell, Mary Teaton Cornell. Él fue uno de los primeros ministros adventistas que tuvo la iglesia. Él estaba en esa reunión y él expresa estas palabras: me he dado cuenta de lo que he oído expresar a otros, que parecía haber una necesidad de que se hiciera algo en forma de organización legal. Si pudiera haber una organización que cumpliera con la ley del país, para que pudiéramos poseer legalmente la propiedad de la iglesia sin comprometer la verdad de Dios, la necesidad que existe nos llevaría a hacerlo de inmediato. Siento profundamente la necesidad de que se haga algo, y eso es rápidamente. El hermano Cornell dice: necesitamos organizarnos legalmente, pero sin comprometer la verdad de Dios. Los primeros pioneros, hermanos, eran tan temerosos de Dios que ellos dijeron: no podemos nosotros aliarnos como se alió la iglesia primitiva. Poco a poco se iban agarrando del brazo del Estado para poder cumplir sus fines, y llegó un punto donde estaban tan unidos que así se conformó el papado. Estaban discutiendo en ese punto, diciendo: si nos aliamos más y más alianza, vamos a cometer el mismo error que cometió la iglesia primitiva. Entonces ellos querían hacer lo correcto de la vista de un Dios santo sin comprometer la verdad de Dios. El hermano Andrews da su comentario para poder organizarse legalmente. Él dice: si tenemos el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos, un modelo, me parece que no lo tenemos. Mi idea ha sido que si pudiéramos elegir a ciertos hermanos, como se hizo en el Día de los Apóstoles, de modo que no sea una carga pesada sobre un solo individuo, y que esos hermanos constituyan una asociación, algo así como la Sociedad de Tratados ostenta su propiedad. Esto cumpliría el caso que aliviaría al hermano White, y que una asociación como esta no sería una iglesia incorporada por ley, sino una asociación para poseer la propiedad. Debemos hacer en la medida de lo posible que la iglesia apostólica sea nuestro modelo. Qué grandes palabras, o qué palabras del hermano Andrews. Él dijo: tenemos en el Nuevo Testamento un modelo para que nosotros podamos copiar. Hermanos, en la Biblia nosotros no vemos que los apóstoles
que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los demás discípulos estén buscando una propiedad para que esté al nombre, legalmente, al nombre de ellos. No vemos en la Biblia algo parecido. Entonces los primeros pioneros empezaron a poder estudiar la palabra de Dios y no encontraron nada similar. Y él dice, ¿por qué mejor no delegamos, así como los primeros apóstoles delegaron a 7 diáconos, por qué no delegamos a un grupo de hombres para que ellos sean representantes de una asociación legal, así como la sociedad de tratados? Pero esta asociación que se haga no va a ser la iglesia, va a ser una asociación para la propiedad de la iglesia. Y él dice, debemos hacer todo lo posible para que la iglesia apostólica sea nuestro modelo. Entonces, si nosotros consolidamos y también delegamos a un grupo de hermanos para que pueda tener la propiedad, él dice, no sería una iglesia incorporada por ley. Y eso es lo que hemos leído, hermanos, en las anteriores diapositivas, cuando el hermano Loborog dio las bases y también las leyes compiladas de Michigan, que se hiciera un comité no menos de 3, no más de 9, para que a su nombre esté la propiedad. Entonces el hermano Andrews dijo que la iglesia apostólica sea totalmente nuestro modelo. Y ese es el principio también de nosotros. La Biblia como nuestro único credo, como dice el Conflicto de los Siglos. Y que podamos basarnos únicamente en lo que dice la palabra de Dios para poder avanzar cada día en cuanto a la proclamación del mensaje. Y los pioneros, hermanos, eran tan temerosos de Dios que el Señor los estaba guiando para poder organizar la iglesia. Luego vino el hermano Cottrell, Roswell Fenner Cottrell. Él fue uno de los primeros pioneros adventistas que se convirtió por leer la Advent Review and Sabbath Herald. Se convirtió al sábado, fue un ministro de la iglesia. El hermano Cottrell era el mayor enemigo de James White. Bueno, no el mayor enemigo de él en cuanto a su vida, sino se oponía a lo que el hermano White decía. El hermano White decía, tenemos que organizarnos legalmente. Y el hermano Cottrell escribía en la review que no es bueno organizarse legalmente. ¿Por qué mejor que no esté a nombre de los hermanos? ¿Por qué no debemos confiar nosotros primeramente en los hermanos? No debemos nosotros hacer una asociación. Él estaba en contra de toda asociación legal. El hermano Roswell Cottrell. Entonces él cambia de posición al poder escribir esta carta. Y pienso que es tan importante, hermanos, poder leer esa carta del hermano Cottrell, porque él no estaba presente en la asociación que ellos tuvieron en esa fecha, pero él mandó una carta para que lo leyeran. Y el secretario lo leyó, quien fue Urias Smith. Y quiero dar lectura a la carta del hermano Roswell Fenner Cottrell. Él dice de la siguiente manera: propongo entonces que se elija un comité para atender los asuntos financieros de la oficina y para mantener la propiedad en fideicomiso, para los fines especificados. Es tan fácil pedirle a la legislatura que incorpore una asociación comercial como pedirles que incorporen una iglesia, y al hacerlo haremos una distinción adecuada entre la iglesia y una asociación comercial legalmente incorporada. Él está dando la propuesta al hermano Cottrell. Hagamos un comité para atender los asuntos financieros, no menos de 3, no más de 9, como hemos leído. Entonces ellos que se hagan cargo, el fideicomiso que se haga cargo para poder mantener la iglesia legalmente con pagar los impuestos y todo lo que exige la ley. Y es tan fácil pedirle a una legislatura que incorpore una asociación, él dice, así como que incorpore una iglesia. Y al hacer esa distinción, vamos a distinguir entre la iglesia y la asociación, él dice. Y vamos a seguir leyendo para poder entender. El hermano Cottrell: el objetivo se alcanzará así sin riesgo de vincularse ilícitamente con el Estado y de apoyarse en ningún otro brazo para protegerse, sino en el brazo de nuestro amado. Espero que consideren que hay una gran diferencia entre disfrutar de los privilegios que el Estado nos otorga como ciudadanos,
o como meras asociaciones empresariales de ciudadanos y reclamar su protección como iglesia. Él dice, así el objetivo se va a alcanzar y así no vamos a estar vinculados, asociados con el Estado para poder protegernos del brazo del Estado. Porque el único brazo al cual nosotros debemos protegernos es en el brazo de nuestro amado, hablando de Cristo Jesús. Y vamos a seguir leyendo lo que dice. Para poder ser legalizada como iglesia es necesario, si lo entiendo, que las iglesias individuales ya organizadas, tan cerca del orden del Nuevo Testamento como hemos logrado, se organicen. Existe una marcada distinción entre la organización de la iglesia necesaria para el culto público y la administración de las ordenanzas de la iglesia, y la organización necesaria para poseer legalmente la propiedad de la iglesia. Nuestro amado hermano White ha reconocido esta distinción en Good Samaritan número 4. Entonces el hermano Cottrell está diciendo, vamos a hacer la distinción entre las dos organizaciones. Suponte a ti, hermano o hermana, se congregaban en tu casa, pero ya han aumentado de número, entonces deciden poder comprar una propiedad. Compran esa propiedad, ladrillo por ladrillo vas construyendo con los hermanos. Llega un momento cuando ya está, ¿a cuál nombre va a estar la iglesia? Tú organizas, no menos de 3, no más de 9. Y tú también estás en ese grupo. Entonces ya se organizan como organización bíblica. Hay un ministro de iglesia, hay también un anciano de iglesia, hay también un diácono, diaconisa. Así ellos se organizaron al principio, los pioneros. Tenían su ministro, tenían su anciano, tenían su diácono, tenían también la diaconisa. Entonces el hermano Cottrell hace la distinción entre las dos organizaciones. Tenemos que organizarnos como nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento, él dice. Entonces tenemos que hacer la marcada distinción. No menos de 3, no más de 9. Ellos se van a encargar de una organización legal. Entonces la distinción está hecha. Organización bíblica y organización legal. Y esta va a ser para tener la propiedad de la iglesia. Entonces el hermano Cottrell dice, una de estas organizaciones es bíblica. La de ancianos, diáconos, etcétera. Esa es bíblica. Y no digo que la otra sea antibíblica, pero a mi juicio es antibíblica. Es decir, no está reconocida en las Escrituras. Creo que debemos temer a una organización como iglesia que no tiene garantía en las Escrituras. Mientras que tenemos la Biblia y la Biblia sola como la regla de nuestra fe y práctica. ¿Cómo se casó ilícitamente la iglesia primitiva con los gobiernos terrenales, sino por pequeñas y casi imperceptibles desviaciones de la norma divina? Él dice, una de estas organizaciones es bíblica, la cual hemos visto en el orden evangélico, diáconos, diaconisas, ancianos, es bíblica. No digo que la otra sea antibíblica, él dice. No digo que esta organización, la cual consolidamos no menos de 3, no más de 9, sea antibíblica, dice el hermano Cottrell. Y él se hizo la pregunta, ¿cómo se casó ilícitamente la iglesia primitiva con los gobiernos terrenales? Sino por pequeñas y casi imperceptibles desviaciones. Poco a poco se iban uniendo a la mano del Estado y al brazo del Estado. Y sigue diciendo la carta. Supongamos que una iglesia ya está organizada de acuerdo con el Evangelio. Debería reorganizarse con el propósito de poseer propiedad legalmente. Por supuesto que no renunciarían a su organización actual por la otra. Entonces tendrían dos organizaciones distintas. ¿Cuál de estas organizaciones es la iglesia? Creo que todos deben responder. El primero. Entonces, ¿puede una persona pertenecer a la iglesia y no pertenecer a la propiedad o a la organización empresarial? Es muy importante lo que estamos leyendo, hermanos. Él está diciendo, supongamos que la iglesia ya está organizada, tiene su ministro, tiene su anciano, tiene sus diáconos. Ya está organizada como la Biblia dice. Ahora esta organización va a tener que reorganizarse para tener una propiedad legalmente. Y él dice, por supuesto que no renunciarían
a su organización actual. Entonces, ¿cuál sería la iglesia? Te pregunto ahora, hermano, ¿cuál sería? ¿La que está de acuerdo con la Biblia o la legal que pide el Estado? Obviamente que esta, la que está consolidada, organizada como Cristo organizó a su iglesia, esa es la iglesia de Dios. Si todos tienen la libertad de hacerlo, entonces la organización comercial no es la iglesia, aunque todos sus miembros pertenecen a la iglesia, sino que es una asociación separada y no hay necesidad de que una décima parte de la iglesia sea miembro de ella. Pero si la organización comercial es la iglesia y ninguno puede ser miembro de la iglesia y permanecer desconectado de ella, entonces confío en que se verá que la iglesia ha cambiado su organización bíblica por una que no la es, o al menos ha dado preferencia a esta última, haciendo depender de ella la pertenencia. Son muy fuertes declaraciones la cual leímos. Si esta organización legal es la iglesia, entonces han cambiado su organización bíblica y no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y estas palabras, hermanos, es realmente muy importante porque hoy podemos ver que las iglesias están unidas con el Estado. No han hecho una distinción entre la iglesia bíblica y la organización legal. El diablo unió las dos para confundirnos. Y cuando los miembros entran a la iglesia, no se les explica cómo se organizó al principio. Hoy, tristemente, en muchas iglesias podemos ver la Secretaría de Gobernación, unidas con el Estado. Y sigue diciendo el hermano Cottrell: ahora, tal como lo entiendo, la membresía de la iglesia no depende de que nuestro nombre esté adjunto a ningún artículo de fe, pacto o libro de la iglesia, sino del carácter cristiano o el cumplimiento de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No deberíamos tardar en introducir cualquier prueba fuera de las Escrituras. No debemos temer que construyamos sobre un fundamento propio. Ahora él está hablando de la membresía de iglesia. Él dice: como lo entiendo, la membresía en la iglesia no depende de ningún artículo de fe. Nosotros, por ser miembros de la iglesia, no dependemos de un artículo que hagan los hombres, sino del carácter cristiano, y si guardamos los mandamientos de Dios, somos miembros de la iglesia. No dependemos de que haya un artículo de fe o una lista de creencias, que al principio los pioneros no tuvieron una lista de creencias para poder ser miembros de iglesia. Entonces, si nosotros hacemos como sostén propio un libro para decir: si tú vas a ser miembro, tienes que obedecer lo que está aquí escrito. Él dice: no debemos temer en construir un fundamento que no esté en la Santa Escritura. Y esto es mucho para pensar, queridos hermanos, en cuanto al punto que estamos tratando. Y sigue diciendo el hermano Cottrell: con respecto a los centros de reunión, cada iglesia que construye uno, sin duda puede encontrar la manera de mantenerlo legalmente. Estamos hablando de los templos ahora, de los templos, de las casas de culto, sin entrar en ninguna organización no bíblica. No sería justo que la iglesia en general los retuviera a todos. Son justamente propiedad de aquellos que lo construyen. Para ilustrar lo que quiero decir, supongamos que una congregación metodista que tiene una casa que han construido con sus propios medios debería abrazar la verdad presente. Lo separaría de esa iglesia como un cuerpo. Y la casa que construyeron ya no sería de ellos, sino que estaría en manos del gran cuerpo llamado Iglesia Metodista Episcopal. Esto no es justo. Por lo tanto, los que construyeron tales casas deben elegir su propia forma de sostenerlas, prefiriendo siempre perderlas totalmente que sacrificar su organización bíblica como Iglesia de Jesucristo. Esta declaración es muy importante, hermanos. Tristemente, hoy la iglesia se lo ha agarrado todos los terrenos, todos. Imagínate que tú ya has construido tu iglesia, ya quieres abrazar la verdad presente del mensaje de los 3 ángeles, ya tienes un misionero para poder predicar, ya tienes también un diácono, y hay diaconisas, y hay hermanos que se congregan cada sábado para hacer la obra misionera. Llegan un grupo de hermanos
pongan al nombre Adventistas del Séptimo Día. Entonces tú con los hermanos hacen un acta, le entregan los papeles y ellos se adueñan de la iglesia. Eso no es justo, hermanos. Al principio ellos se organizaron legalmente, pero no menos de 3, no más de 9, para que a su nombre esté la propiedad. Pero hoy en día no es así. Hoy en día les quitan los terrenos a los hermanos de iglesia. Un hermano construye y da sus propiedades para vender, para que la iglesia, el templo, mejor dicho, se establezca. Llegan un grupo de hombres que ni siquiera son miembros de esa iglesia y les dicen, dame tus papeles. Y les quitan sus propiedades, les quitan sus terrenos. Hoy está pasando en todas partes del mundo, la asociación se lo agarra y ellos se lo agarran todos los papeles de los hermanos. Y cuando los hermanos realmente ya han abrazado el mensaje del tercer ángel, les tildan de disidentes y les borran de los libros de la iglesia que ellos mismos han construido y se han sacrificado para poner ladrillo por ladrillo. Y aquí los pioneros tenían ese pensamiento de que eso no es justo. Una congregación tiene que estar a manos de aquellos quienes construyeron ese templo. Y el hermano Cottrell da el ejemplo. Supongamos que la iglesia metodista se convierte en adventista. Agarra realmente los principios, los pilares de la fe, el mensaje de los 3 ángeles. Ahora que la iglesia se lo agarre ese terreno para su propiedad, que los hermanos han construido con todo el esfuerzo, esa iglesia, eso no es justo. Él da ese ejemplo. Han hecho todo lo posible para levantar los cimientos, los pilares, para que se pueda construir el templo. Y que les quite las propiedades, eso no es justo. Y ese pensamiento tenían los pioneros adventistas, hermanos, en 1860. Y el hermano Cottrell termina la carta diciendo que Dios los guíe en sus deliberaciones, que su santa voluntad sea hecha por nosotros aquí y que todos seamos reunidos en su reino eterno. Ahí se despide el hermano Cottrell con esa carta. Y quiero dar lectura a lo que dice el hermano White, su respuesta de él para el hermano Cottrell. Advent Review and Sabbath Herald, 9 de octubre de 1860, la página 163, el párrafo 9. Declararía brevemente que la posición del hermano Cottrell al principio en sus artículos en la Review fue que todo lo que se pareciera a la organización legal estaba mal, iba en contra de cualquier cosa por el estilo. Esta fue su primera posición que produjo tal sensación entre nuestros hermanos, y ha abandonado esa posición, y aquí toma otra, y aunque ha cambiado de posición, no ha reconocido que su primera posición estaba incorrecta. Con este curso estoy apenado. El hermano White dijo, hago un comentario que el hermano Cottrell estaba totalmente opuesto a la organización legal, y todo lo que se refería a ello, para él estaba mal. Pero aquí cambia de posición y produjo tal sensación entre los hermanos. Abandona su antigua posición, su antiguo pensamiento, y también adopta otro en aquí. Y el hermano White dice que está apenado porque el hermano Cottrell no ha reconocido que él estaba errado en su carta. Pero vamos a leer lo que sigue diciendo el hermano White. Una vez más, con respecto a la celebración de nuestros lugares de reunión, dice que cada iglesia debe valerse por sí misma. Este ciertamente es el privilegio de cada iglesia. Nunca he llegado a ninguna otra conclusión, pero debería hacerlo de manera legal. En la actualidad, esta casa de reuniones en la que ahora estamos convocados es propiedad del hermano S.T. Belden, porque no puede legalmente traspasar a la iglesia el terreno en el que se encuentra. Y si se lo llevaran, la ley le daría todo esto a sus herederos, y entonces podría convertirse en un establecimiento de vinagre o cualquier otra cosa, así como la casa a la que se hace referencia en Cincinnati. El hermano White está confirmando lo que el hermano Cottrell dijo en cuanto a las propiedades de los terrenos de la iglesia, de las casas construidas. Y él dice, es ciertamente esto,
un privilegio de cada iglesia que esté al nombre de los que ustedes deleguen, de los que ustedes den esa confianza para que esté a su nombre. No menos de 3, no más de 9. En la actualidad, dice el hermano White, estamos convocados en la casa del hermano Belden. Los hermanos, los pioneros, estaban reunidos en la casa del hermano Belden. El hermano Belden fue uno de los primeros pioneros del mensaje también. Él se casó con su hermana de la mensajera del Señor, de la hermana White. Se casó con su hermana. Su hermana se llamó Sarah Harmon. El hermano Belden era un joven que se casó con su hermana. Entonces sería el cuñado de la hermana White. Ese hermano dio su casa para que los pioneros se reunieran en su casa. El hermano White entonces dice, ¿no sería lo correcto que el hermano Belden pudiera dar sus papeles, los terrenos, a la iglesia? Como dice aquí, porque no puede legalmente traspasar a la iglesia el terreno en el que se encuentra. Y si se lo llevaran, la ley daría todo esto a sus herederos. Ahí los pioneros tuvieron un pensamiento tan diferente a cómo tienen hoy su pensamiento la iglesia organizada con su corporación al poder agarrárselo todos los terrenos y a nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día. Al principio, amigos, hermanos, no era así. Hemos dado ya lectura, hemos visto cómo se organizaron. Nombraban a un grupo de hermanos, no menos de 3, no más de 9, para que a nombre de ellos esté la iglesia. Entonces ellos pagaban los impuestos, todo lo que requería las leyes de ese estado de Michigan. Así fue, queridos hermanos. No es que la iglesia se lo agarró todo en ese entonces. No estaba a nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día ante la ley. No estaba. Estaba al nombre de los hermanos de iglesia. Pero hoy en día totalmente la asociación general, sus delegados se lo agarran todos los terrenos a su nombre. Les están quitando a los hermanos y en muchas partes de todo el mundo ha pasado, que es una injusticia. Y si estudiaran este tema se darían cuenta de que al principio no era así. Y vamos a seguir con este estudio. Después del 9 de octubre, también ellos hablaron en cuanto a este tema el 16 de octubre de 1860. Y aquí puedo ver que la fecha de la publicación del 16 de octubre, más que todo se refiere a que ellos sacaron a la luz esa fecha, estos escritos de los pioneros, porque después veo que hay una fecha diferente a la cual ellos hablaron, la cual sería el 30 de septiembre. Y ahí seguían hablando los hermanos en cuanto a la asociación legal, en cuanto a las propiedades. Hablaba el hermano Wagoner, Joseph Harvey Wagoner, hablaba el hermano Andrews, hablaba el hermano Luborog, y así el hermano White respondía. Es una serie de cartas, muchas cartas que no vamos a leer porque el video nos tomaría como 4 horas aproximadamente si leemos todas las cartas. Aquí solo seleccioné lo más primordial para poder explicarles a ustedes, ya que me tomó mucho tiempo poder entender este tema, pero solamente gracias a Dios pude captar cómo se organizaron al principio. Y quiero dar lectura a la carta del hermano Andrews. Y él seguía recomendando lo que el hermano Cottrell al principio recomendó. Si elegimos un cierto número de hermanos para que tomen ciertos asuntos en sus manos, esos hermanos no serán responsables ante ningún otro cuerpo. Si esto es una objeción, no sé cómo se puede remediar. No sé cómo hay alguna manera en la que podemos proveer contra la apostasía. Si estos hermanos pervierten su confianza, estamos obligados a dejarlos ir. Pero no estamos obligados a ir con ellos. En cuanto a la elección de tales oficiales, no creo que haya ninguna dificultad. Ellos estaban preocupados también en cuanto a la asociación de la Review and Herald. Una preocupación era de los templos individuales que estaban levantando los hermanos construyendo, los templos adventistas individuales. Pero otra preocupación, lo que he estudiado, fue las editoriales, lo que estaba a nombre de James White, lo que estaban adquiriendo para poder sacar las publicaciones, la Advent Review and Sabbath Herald,
la Review and Herald, The Sign of the Times, The Young Instructor y muchas más que sacaron en ese entonces. Cierran ellos esa sesión para poder hablar nuevamente. Empiezan con una oración. El hermano Andrews ora primeramente, cantan un himno y luego siguen hablando de la iglesia. Y aquí el hermano Lou Borog empieza diciendo en la segunda sesión de 1860, el 30 de septiembre de ese domingo: podemos organizarnos de cualquier manera que elijamos, y la ley nos reconoce como iglesia, pero no nos reconoce en posición de poseer propiedades. La ley nos reconoce que nosotros somos una iglesia, pero no podemos nosotros tener propiedades como iglesia. Eso es lo que quería decir el hermano Lou Borog. Entonces entiendo que la ley hace una distinción entre una iglesia y una iglesia legalizada, o una que puede estar invertida en propiedad. La ley especifica que será lícito que toda corporación se organice para poseer bienes, y representa además que cualquier hombre que pague cierta suma a la tesorería de esa corporación puede convertirse en miembro de esa asociación. El hermano Lou Borog dice: la ley nos reconoce como iglesia, pero no nos reconoce que la iglesia pueda tener propiedades a menos que nos hagamos una organización. Y él hace la distinción nuevamente, lo que hablaron ya en las reuniones anteriores. La iglesia es una, pero la legalizada es otra. Y eso es lo que tenemos que entender. La iglesia, la cual Dios reconoce, es una, la cual se compone con los miembros fieles que guardan los mandamientos de Dios y están organizados de acuerdo al orden bíblico. Pero otra es la organización legal, la cual va a poseer bienes e inmuebles. Y sigue diciendo: la iglesia es una cosa, la sociedad es otra. Y la iglesia puede organizarse de la manera que crea conveniente. Y la pregunta es: ¿tomaremos tales medidas legales para organizar tal asociación? Legalizar la asociación no tiene nada que ver con nuestra organización en la iglesia. La iglesia es una cosa, pero la sociedad es otra, la cual van a conformar con un presidente, un secretario, un tesorero, para poder consolidar la asociación para las propiedades de la Review and Herald y todo lo que tiene que ver con las publicaciones. Esa es una cosa, pero la iglesia es otra, dice el pionero Lou Borog. Y esta organización legal no tiene nada que ver con la organización bíblica que es la iglesia. Así inició el pionero James White, Lou Borog, Cottrell, Cornell, con los mismos pensamientos, hermanos. Y el hermano White responde al hermano Lou Borog: hago estos comentarios para señalar los hechos en el caso. Algunos suponen que si nos organizamos a celebrar nuestros centros de reuniones, tenemos a levantar un credo. Pienso que hermano Lou Borog tiene razón. No hay necesidad de la formación de artículos de fe, pero sí una sociedad es a ser formado a celebrar reuniones, etc. ¿Por qué? Por supuesto habría hacer algunos estatutos, pero estos no serían nada como artículos de nuestra fe religiosa como un cuerpo. Él está diciendo: la ley no nos pide que demos unos artículos, unas creencias de fe. Y no nos está pidiendo que levantemos un credo. No hay necesidad de poder formar artículos de fe, él dice, el hermano White, dando la razón al hermano Lou Borog. Entonces esa sociedad que se organice no van a ser para firmar artículos de fe, sino van a ser para firmar artículos legales, para tener la propiedad. Cuando tú compraste tu casa o tu terreno, tenías que firmar artículos legales para que esté a tu nombre, hermano. Entonces así el hermano White hace esa distinción para que podamos ver que no se unieron al Estado al principio. Y el hermano Andrews dice: si vamos a conformar a los hermanos para que vean quiénes van a ser los delegados, que el hermano White sea el presidente de esa asociación. Da esa recomendación el hermano Andrews. Y sigue diciendo el hermano White que la iglesia en Battle Creek, por ejemplo, se reúna, elija oficiales y haga un certificado, o como quiera llamarlo,
de los términos de su asociación, en presencia de alguna persona calificada para escuchar tal testimonio. Este acto luego se registra en la oficina del secretario del condado. Y luego esta iglesia está preparada para celebrar su casa de reuniones a través de sus fideicomisarios. La iglesia en Battle Creek, él dice, el hermano White, por ejemplo, se reúna para elegir a sus oficiales, no menos de 3, no más de 9, 7 hermanos que van a representar legalmente a la iglesia. Y ellos, en los términos de su asociación, dice, en presencia de una persona calificada, para que escuche ese testimonio, se registran bajo la oficina de secretaría. Entonces ya tienen la propiedad para poder celebrar sus reuniones. Lo que dijo el hermano Cottrell, lo que dijo el hermano Andrews, Lowborough, Cornell, todos los pioneros, el hermano Joseph Harvey Wagoner también, el hermano White lo afirma. Al principio eran recomendaciones y sugerencias, pero aquí estamos viendo esa afirmación de ellos. Después de que hayamos redactado una constitución y estatutos y elegido ciertos oficiales, entonces estamos por algún acto simple para estar tan legalizados que podemos demandar y ser demandados. Ya hemos elegido a un grupo de hermanos para que firmen estatutos, él dice, a los oficiales, a esos hermanos. Entonces estamos protegiendo la iglesia para tener legalizada y demandar y ser demandados, él dice. Este es el objeto de la ley, el objetivo de la ley. Por supuesto, asegurarnos nuestros derechos. Ahora quiero un texto de las Escrituras para mostrar que esto está mal. Si los hermanos tienen que se produzcan. Ya estaban poniendo las bases. Y como ellos no eran autoritarios diciendo lo que nosotros decimos, eso se va a hacer y no vamos a escuchar nada de lo que ustedes digan y tienen que someterse a nosotros. No eran así al principio. El hermano White siempre daba las sugerencias diciendo, hermanos, si tienen alguna objeción, denos con las Escrituras. Demuéstrenos que estamos mal, pero denos citas bíblicas. Y al final se consolidó, hermanos. Voy a dar lectura. Cuando el hermano Lowborough dijo, de esta manera se va a hacer, que cada iglesia se organice individualmente, pero que seleccionen no menos de 3, no más de 9 hermanos para que esté a su nombre. Y todo lo que dijo el hermano White, así se organizó cada iglesia. Y dice, Advent Review and Sabbath Herald, 16 de octubre de 1860, página 171, párrafo 6. En esta etapa de la discusión se retiró la moción original ante la Cámara, a saber que la iglesia se organice de manera que posea legalmente la propiedad, con lo cual el hermano Lowborough ofreció lo siguiente. Se resuelve que esta conferencia recomienda a nuestras iglesias individuales que se organicen por mantener legalmente la propiedad de la iglesia o a los edificios de la iglesia. Entonces el hermano Lowborough ya da totalmente cerrado el caso en cuanto a la iglesia individual, a los templos individuales, de que ellos se organicen legalmente, que elijan a los 7 u 8 hermanos o 5 hermanos, entonces ellos ya van a estar organizados y también de acuerdo a la ley, y que a su nombre de esos hermanos estén los edificios y las propiedades de la iglesia. Ahí vemos, queridos hermanos, cómo se organizó al principio y ahora totalmente es una corporación, la cual se agarró bienes, y ya para la década de 1870, 80, 90, poco a poco ellos iban tomando poder, la Asociación General, para agarrarse sanatorios, hospitales, colegios, y ya para la década de 1900, totalmente se estaba centralizando todo en Battle Creek, y ahí la hermana White pide una reorganización para que cada campo se pueda organizar de acuerdo a las divisiones que ellos hicieron en 1863. Pero tristemente hoy todo eso ha cambiado, hermanos. Y estamos llegando a la parte final. Se cierra la segunda sesión del domingo al mediodía. Ahí habla el hermano Wagoner, el hermano Sperry, el hermano Clark, para poder opinar lo que ellos pensaban.
Ahí vemos en la pantalla, hermano, carretero, dice. Pero como se traduce del inglés al español, pienso que la palabra wagoner en español sería carretero. Eso es lo que estaba pensando también. Abren la tercera sesión a las 4 de la tarde. Sigue hablando el hermano Wagoner, el hermano Sperry, Moses Hull, White, pero ya hacen una consolidación. Mejor dicho, ya las bases para poder legalizar la editorial de la iglesia. Ellos ya habían puesto las bases de cómo se va a organizar cada templo individualmente. No menos de 3, no más de 9 y todo lo que hemos leído, hermanos. Pero ahora tenían que consolidar cómo se va a organizar legalmente la editorial de la iglesia. Las imprentas que estaban comprando, todo eso, las casas donde estaban las imprentas, la oficina, todo ello, entonces tenían que organizarla legalmente. Y ahí dan las recomendaciones de la organización legal de las editoriales adventistas. No vamos a leer todo porque realmente es muy largo, pero en resumen ellos dicen, vamos a nombrar a 7 hermanos para que sean miembros de esta conferencia, hablando de la organización legal de las editoriales adventistas. Que cualquier miembro de iglesia puede estar en esta organización legal, pero tiene que pagar $1 anualmente. Y también si quiere convertirse en miembro vitalicio, en otras palabras, el miembro oficial ya hasta su muerte, tendrá que pagar $25. Y esa misma asociación compondrá la asociación de agentes de negocios. En otras palabras, que esa asociación también va a hacer todo lo que tiene que hacer compra y venta de los negocios, de las publicaciones, de los papeles, de más editoriales, de más imprentas. O sea, la asociación tenía que ser dueña de todo. Y también tenían que delegar a un tesorero que también actuaría como secretario y un auditor. Tenían que elegir anualmente la organización legal de la editorial adventista. Tenía que llamarse Advent Review Publishing Association. Tenía que estar ubicada en Battle Creek. Y todas las donaciones, suscripciones de ventas de los periódicos, de las publicaciones, tenía que destinarse a poder producir más periódicos. Esas fueron las bases y las sugerencias, pero muchos no votaron, muchos pioneros en ese entonces no tuvieron ese voto para que se consolide o que se organice de esa manera. Entonces seguían ellos teniendo reuniones y ya para el 23 de octubre seguía continuando la sesión, pero esta sería la última sesión, ya que ellos no votaron para poder dar su voto a favor de esa organización que ellos estaban sugiriendo. Tuvieron que reunirse nuevamente el 23 de octubre. Y aquí hay una declaración del hermano Andrews. En la página 178, el párrafo 4 del 23 de octubre de 1860. Dice de la siguiente manera: esta asociación no es una prueba de nuestra confraternidad. Es una asociación de miembros individuales de la iglesia. Con el propósito de realizar negocios necesarios, seleccionamos a ciertas personas en primer lugar y mostramos cómo otras pueden asociarse con ellas. Cuando el gobierno civil define cómo somos miembros de la iglesia, por supuesto, esto es algo muy diferente a lo que proponemos. El hermano Andrews estaba diciendo, no es una prueba de confraternidad, no es una prueba de que vamos a ser miembros de la iglesia. Es una asociación de miembros individuales de la iglesia muy diferente. La Association Publishing Review. Es muy diferente lo que estamos proponiendo, que vamos a elegir a un cierto número de personas, ya que ellos eligieron primeramente a 7 en su sugerencia. El lunes 1 de octubre ya dieron sus artículos de organización. Como al principio ellos dieron la sugerencia y como no votaron muchos, tuvieron que hacer otra reunión para poder votar y para que se pueda establecer de esa manera. Entonces ellos dieron ya la 4ª sesión y el lunes 1 de octubre ya dieron la última reunión para poder dar los últimos artículos cuando se iba a consolidar la review. Y como ves en la pantalla, la sugerencia que ellos dieron se quedó de esa manera, de Advent Review Publishing Association. Ellos no le pusieron el nombre
Adventistas del Séptimo Día a su organización legal de las casas publicadoras. Ellos le pusieron el nombre de Advent Review Publishing Association. Ese era el nombre que ellos pusieron. Y ahí vemos el artículo 1, el artículo 2, que dice que esta asociación va a estar en Battle Creek, Michigan. El artículo 3, 4, que el tesorero tenía que hacerse cargo de los dineros de la asociación, que la asociación elegirá anualmente a sus editores, que el monto obtenido va a ser para la publicación de periódicos y todo eso. Al final, tenían también que consolidar el nombre de 7 hermanos. Y esa consolidación o esa organización para la Advent Review Association se encuentra también especificada en el libro Mujer de Visión. La página 81, el párrafo 4 nos dice: el siguiente paso que debía tomarse era la organización de la obra de publicaciones. El 3 de mayo de 1861, la Asociación Publicadora Adventista del Séptimo Día fue incorporada en armonía con las leyes que la legislatura de Michigan acababa de formular. Y hemos visto cuáles eran esas leyes. Y el 23 de mayo, en Battle Creek, se adoptaron los estatutos que regían la operación de la corporación. He aquí los oficiales que fueron escogidos para la asociación. Y aquí vemos que realmente esa asociación no era a nombre, como dijo Andrews, que ellos eran la iglesia, sino un grupo muy aparte para tener las propiedades de la iglesia, pero tenían que estar organizados. El presidente fue James White. El vicepresidente fue el hermano Amadon, George W. Amadon. El secretario, el hermano Walker. El tesorero, el hermano Uriah Smith. Y el auditor, el hermano John Norton Lowborough. James White fue elegido director de la Review and Herald. Y el hermano George W. Amadon, director de Youth Instructor. Y este cargo lo ocupó el hermano James White hasta su muerte el 6 de agosto de 1881. Tristemente vemos que en la historia la Review and Herald se quemó el 30 de diciembre de 1902. Una tristeza total. Y la hermana White dio tantas sugerencias, y más que sugerencias, amonestaciones para que la editorial no pueda estar en la apostasía, porque ellos ya estaban publicando libros que no estaban al agrado de Dios, estaban lucrando ya con la editorial. Y Dios permite que se queme tristemente la editorial que tanto trabajaron los pioneros. Después de eso ya hablan ellos en cuanto al nombre de iglesia, que tocamos el tema anterior, el nombre adventista del séptimo día. Y puedo ver, hermanos, que el tema del nombre no fue tanto en cuanto a lo legal. Sí podemos decir que tuvo que ver el nombre en cuanto a lo legal. Pero más que todo ellos querían tener el nombre para distinguirse de las otras denominaciones. No lo puse las citas en el estudio, pero el hermano White dijo: el niño está creciendo. Así también diciéndole al niño, a la iglesia: ya tiene un gran tiempo. Necesitamos que tenga un nombre. Entonces, cuando las iglesias locales iban en ese grupo, no menos de 3, no más de 9, les preguntaban: ¿qué se llaman? Ellos decían: somos Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ah, ya, correcto. Entonces, ellos escribían todo lo que tiene que ser en cuanto a la propiedad legal, pero nunca estaba nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día. Les preguntaban ellos el nombre. ¿Qué se llaman ustedes? Pero ellos no le ponían nombre a Iglesia Adventista a sus templos. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Y al final acaban la reunión en esa fecha, el 23 de octubre de 1860. Y quiero dar lectura, ya terminando el estudio, en Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 240, el párrafo 3. Dios no ha establecido realeza alguna en la Iglesia Adventista del Séptimo Día para controlar todo el cuerpo, o para controlar algún ramo de la obra. No ha dispuesto que la carga de la dirección descanse sobre unos pocos hombres. Las responsabilidades están distribuidas entre un gran número de hombres competentes. Ahí la hermana White escribe cómo hemos visto la organización de antes con la organización de ahora, que es una corporación totalmente, hermanos, que es totalmente distinta y dista mucho de cómo se organizaron los pioneros adventistas al principio en cuanto a lo legal. Pero ya para 1904, la Conferencia General se lo estaba agarrando los terrenos
de otras iglesias más. Como la obra estaba creciendo y había más adventistas, entonces se lo agarran también las editoriales, la Pacific Press querían agarrárselo. O sea, estaba haciendo un centralismo ya para 1904. Entonces vemos la Advent Review and Sabbath Herald, la cual se publica en ese mismo año, el 28 de abril. Como ustedes pueden ver en la pantalla, A New Corporation in Washington, D.C. Después de Battle Creek, ellos se trasladaron a Washington, ya que la editorial se había quemado. Y quiero dar lectura a lo que dice, para poder ver este asunto de cómo se convirtió poco a poco en corporación. Sabiendo el interés que tienen todos nuestros, la gente toma en el progreso del trabajo en Washington, imprimimos adjunto las escrituras de constitución y estatutos de nuestra última corporación formada aquí. Acta constitutiva de la Conferencia General Corporación Adventistas del Séptimo Día. Y ustedes pueden ver ahí en la pantalla que ese artículo yo no lo encontré en Ellen White Writings, sino en ese enlace que ustedes pueden ver. Y quiero dar lectura al Advent Review de ese mismo año de 1904 y dice: el negocio particular y objetivos para los cuales esta corporación se forman con el propósito de difundir conocimiento moral y religioso a lo largo en el mundo entero por medio de la iglesia, organizaciones, publicaciones, casas, instituciones médicas, instituciones educativas, publicaciones, agencias misioneras y todos los demás instrumentos a fin de recibir préstamos, regalos y depósitos de dinero, emitir notas, otorgar rentas vitalicias, hacer préstamos, adquirir, poseer y tener título de propiedad real, personal y fincas mixtas en este país o en el extranjero, ya sea en el fideicomiso o de otra manera. Aquí estamos viendo cómo paso a paso que daban, ya estaban agarrándose y se pusieron nombre de iglesia adventista, y cada templo y a cada terreno ya estaba nombre de iglesia adventista del séptimo día. Y hay una reprensión de la mensajera del Señor cuando ellos hicieron tal cosa, porque se lo estaban agarrando las publicaciones médicas, se lo estaban agarrando ya todos y estaba habiendo un centralismo. Solo vamos a leer el artículo 1 y el 2 y dice: nombre. El nombre de esta corporación es Corporación de la Asociación General de Adventistas del Séptimo Día. Ubicación: la oficina principal de esta corporación se encuentra en Washington, Distrito de Columbia. Pero tristemente hoy vemos que hay una corporación adventista, como ves en tu pantalla, totalmente unida con el Estado, Secretaría de Gobernación. Y las iglesias tienen esta distinción de ser corporación, la corporación adventista. Por eso lo llamamos de esa manera, porque totalmente han distorsionado lo que dice la Biblia y no han visto la historia de cómo los primeros pioneros se organizaron. Y aquí también está la Asociación Adventista del Movimiento de Reforma, que también se corrompió, y muchos ministerios de sostén propio también se han corrompido al aliarse con el Estado. Muchos ministerios, al poder formar su organización y agarrárselo sus terrenos, sus templos, y se formaron asociación de sostén propio. Pero ya ellos han perdido también, como dice el conflicto, se unen con el Estado, pierden el poder de Dios. Y todo esto tiene que ver con los terrenos, hermanos. Porque digamos, imagínate, un hermano quiere donar un terreno. ¿Y a qué nombre va a estar ese terreno? Entonces ahí viene la pregunta. ¿Vamos a formar una asociación de sostén propio para agarrarnos los terrenos y que esté a nombre de la asociación sostén propio? Ahí es cuando podemos entrar nosotros en el mismo error que entraron la corporación adventista. Si los pioneros adventistas que organizaron la iglesia en 1863 estuvieran vivos, estarían en contra de lo que hicieron hoy los delegados de la corporación de la Asociación General, hermanos. Totalmente en contra, y se levantarían y ellos no estarían dentro de esas iglesias. Estarían en el ministerio de sostén propio, la cual Dios sí aprueba. Pero hay tristemente muchos ministerios de sostén propio que también se han unido con el Estado. Tristemente, hermanos. Y el diablo quiere desorganizar a su pueblo, quiere desorganizar a la iglesia. Si bien muchas iglesias de la corporación están organizadas más que sostén propio,
se han unido con el Estado y también están en ecumenismo, la cual Dios no lo aprueba. Y para terminar, quiero dar lectura a estas últimas citas, la cual dice en el Gran Movimiento Adventista, la página 290, el párrafo 6. Oh, cómo se regocijaría Satanás de entrar entre su pueblo y desorganizar la obra, en un momento cuando una organización sólida es esencial, y será el mayor poder para mantener afuera los levantamientos espurios y refutar las pretensiones no endosadas por la palabra de Dios. Queremos sostener las líneas en forma equitativa para que no haya un quiebre del sistema de regulación y orden. Aquí estamos viendo cómo Satanás se regocijaría en destruir el orden. Tristemente, Satanás ya desorganizó en cuanto a cómo se organizó al principio. Y con eso nosotros afirmamos la cita, que nadie albergue el pensamiento de que debe prescindir de la organización. Dios lo organizó a su iglesia en el año 1863 con el orden evangélico. Pero hemos visto todo el tema que había el problema de las propiedades. Y James White dijo, ¿qué vamos a hacer? Y ahí hemos estudiado todo lo que ellos hicieron en cuanto a la editorial Review and Herald. Pero en los días de hoy vemos que la organización legal de la Conferencia General se los agarra a los templos y las casas de reunión, los terrenos de los hermanos, y al principio no era de esa manera. Y hemos visto que al principio cada iglesia veía la forma como legalizar. No menos de 3, no más de 9 hermanos que puedan estar a su nombre de ella, de la iglesia, la propiedad. Pero cómo Satanás se deleitaría en destruir el orden. El diablo totalmente quería destruir ese orden, cómo se organizó, y lo ha logrado tristemente. Entonces nuestro trabajo de nosotros es poder confirmar los escritos de los pioneros de cómo se organizaron y cada día poder asemejarnos a lo que dice la palabra de Dios y a lo que ellos mismos decían en cuanto a asemejarse a una iglesia de los primeros cristianos, totalmente de acuerdo a la Biblia. Para terminar, quiero dar lectura a Letters and Manuscripts, el volumen 16. El año 1901, el párrafo 3 nos dice: en el pasado, un grupo de hombres ha tratado de mantener en sus propias manos el control de todos los medios provenientes de las iglesias y han usado estos medios de la manera más desproporcionada, erigiendo edificios costosos donde tales edificios grandes eran innecesarios e indeseables y dejando los lugares necesitados sin ayuda ni aliento. Han asumido la grave responsabilidad de retrasar la obra donde debería haberse adelantado 100 veces. Se ha dejado a unas pocas supuestas mentes reales decir qué campos se deben trabajar y qué campos deben dejar sin trabajar. Aquí la mensajera del Señor escribe en el año 1901. En el pasado un grupo de hombres ha tratado de mantener en sus propias manos el control de todos los medios. Si bien se organizó legalmente en 1861 y luego cada paso que ellos iban, Dios los estaba guiando. También cada paso que ellos hacían, poco a poco había más jerarquía dentro de la iglesia. Pero tristemente iban en apostasía cuando había más jerarquía, cuando se unían poco a poco con el pensamiento de que todo esté al nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces vemos que la cita confirma de que en el pasado, ya dice, antes de 1901, había un grupo de hombres que ha tratado de mantener todo en sus manos. Ellos han construido grandes edificios, eran innecesarios e indeseables, que no era la voluntad de Dios. Y el trabajo ha ido retrasándose porque todos se lo han ido apropiando ya a su nombre y queriendo construir más y más, pero se han olvidado de los campos donde sí se necesitaba, así como el campo del sur. Cuando Edson White con Will Otis Palmer fueron a predicar allá al sur, se olvidaron de ese campo e hicieron construir edificios en otros lugares. Por eso la hermana White dice, se ha dejado a pocas supuestas mentes qué campos se debe trabajar y qué campos no se debe trabajar. Entonces el centralismo
es la cual la hermana White estaba en contra, la cual hoy tristemente hemos visto que se han aliado con los poderes de la tierra y también con el Estado, la corporación adventista y tristemente muchos ministerios de sostén propio. Para poder terminar, voy a dar lectura a Ministerio de Publicaciones, la página 144, el párrafo 2. En la obra de Dios para estos últimos días no debe haber centralización en Jerusalén, ni manifestación de poder de rey. Tampoco la obra en diferentes países debe ser limitada por contratos con la obra que tiene su centro en Battle Creek, porque este no es el plan de Dios. El plan de Dios al organizar su iglesia no era que la conferencia se lo agarre todos los terrenos, los hospitales. No era su plan. Si bien era necesario, pensándolo así en una cierta forma, hubo más jerarquía y más centralismo, como hoy en día lo hay. Todo tienen que obedecerle a la Asociación General, luego a la división, a la unión. Pero tristemente ahí dejan muchos campos sin trabajar y los miembros ni siquiera saben cómo se organizó al principio de nuestra obra. Y como dice aquí, no debe haber centralización en Jerusalén ni manifestación de poder de rey. Poco a poco, cada año que pasaban, iban jerarquizándose más. Primero con el presidente George Butler, con el presidente Irwin, con el presidente Olsen. Y ya cuando la mensajera del Señor Dios le mandó al descanso, el presidente A.G. Daniels, quien fue el último presidente cuando la hermana White estaba viva. Hubo un centralismo, una jerarquización dentro de la conferencia general, y ese no era el plan de Dios, que se lo agarre todos los terrenos a nombre de la iglesia. Pero tristemente pasó, hermanos. Y hoy estamos seguros de que el sostén propio es un modelo bíblico que Dios ha dado a su pueblo. Y este último gran mensaje, el último mensaje de misericordia, va a ser dado por misioneros de sostén propio que han hecho la distinción entre una iglesia separada con el Estado. Porque es una doctrina que nos caracteriza, hermanos. Una doctrina que se ha perdido de vista y que hoy no se habla en las corporaciones, en las organizaciones, y muchos ministerios de sostén propio tristemente también se han aliado con los poderes del Estado. Para terminar, vamos a hacer un resumen. Hemos visto que al principio iglesias son los que guardan sus mandamientos, así debajo de un árbol, debajo de un puente, ellos son su iglesia. Hemos visto eso al principio. Luego James White estaba todo a su nombre y él dijo, hagamos una organización. Se reunieron del 28 de septiembre al 1 de octubre de 1860 para poder organizarse en cuanto a ese punto. Las iglesias locales iban a estar a nombre de no menos de 3, no más de 9 hermanos. Y en cuanto a la organización de la editorial Review and Herald, hicieron un concilio, hemos visto, y nombraron a 7 hermanos para que sea el presidente, el vicepresidente, el asociado. También había un grupo de 3, el tesorero, el auditor, y cada año iban renombrando, pero se pusieron al nombre de Advent Review Association Publishing. No le pusieron nombre adventista del séptimo día. Hoy tristemente el nombre adventista tiene copyright. Si nosotros nos organizamos y queremos que una iglesia de sostén propio, supongamos que queramos ponerle a nombre de adventista del séptimo día, ya estamos en contra de la ley porque ya tiene dueño. Y ese dueño es la corporación adventista que se ha aliado con el Estado. Tiene copyright, pero al principio no lo pusieron a ese nombre. Esa es nuestra historia, hermanos, como movimiento adventista del séptimo día, que todo adventista debería conocer. Ya estamos en tiempos finales. Cristo está muy pronto a venir. Todo nos señala que Él está a las puertas. Pero también estudiar estos temas nos señala de que tenemos que tener una sola doctrina, tenemos que saber nuestra historia, y si no sabemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Y como dice la mensajera del Señor, al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios mientras contemplo lo que el Señor ha hecho. Me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos en la manera como Dios nos ha conducido en el pasado y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. A menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido en el pasado, vamos a temer al futuro.
Y lo que tocamos hoy es parte de nuestra historia como adventistas del séptimo día. No tenemos nada que temer del futuro, hermanos, a menos que olvidemos nuestra historia. Para poder terminar, vamos a hacer una oración para que todo lo hablado en este momento se quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón para tomar una decisión. Hoy es tiempo de una decisión. Si nos vamos a quedar en una iglesia unida con el Estado o vamos a permanecer así como se inició este movimiento. Depende de ti al final. Pero todos espero que elijamos por Cristo. Para poder terminar, voy a hacer una oración, me voy a arrodillar y te invito a que me puedas acompañar. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te damos gracias por todo lo que nos das. Somos indignos pecadores, pero yo sé que nos amas y aún así nos amas. Perdónanos, Señor, nuestras transgresiones y pecados. Puedas ayudarnos a mejorar. Y el tema que hemos visto ahora es realmente un tema muy importante en cuanto a la organización de la iglesia, cómo tú los has organizado, primeramente a tus apóstoles, luego a los pioneros adventistas. Y esa organización, Señor, nosotros queremos seguirla, la bíblica, la que está en tu palabra, y así tomar el ejemplo, tomando el ejemplo de los pioneros, porque sabemos que tú estabas con ellos y cada paso que daban, tú los guiabas. Pero llegó un momento de la historia cuando se unieron al Estado y perdieron tu poder, como dice el conflicto, perdieron el poder de Dios. Ahora queremos confirmar lo que ellos escribieron para poder tomar nosotros ese ejemplo y poder actuar de esa manera. Te pido, Señor, que puedas bendecir al hermano, a la hermana que está escuchando, que siempre está escuchando los videos, puedas colmar su vida de bendiciones y su familia. Todo esto te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.